Hola, en este video vamos a ver el transmisor de la UART RS232. Vamos a transmitir caracteres 8 bits con un solo bit de stop y sin bit de paridad. Esta descripción es sencilla, la vamos a ver funcionando la plaqueta y vamos a transmitir a la computadora, pero no obstante, al ser tan sencilla, no es para, por ejemplo, no se puede programar la cantidad de bits stop y tampoco se puede, y no tiene IEEE, Package Standard Logic 11, Package Standard Logic 1164, Package Numeric Standard, Mi Package, que para indicarle al Quartus que lo busque en la misma carpeta en que tengo todas las le pongo Assignments, entonces Settings, vamos a Libraries y fíjense que yo ya lo había hecho, ven Library y le doy el pad hasta el package que voy a usar. Después también tengo los archivos y ahí está incluido como uno más en mi package. Bueno, ok, y continuamos. En la entidad que llamo TXRS232, que es la cantidad de bits, por eso lo llamo bits, que va a tener el dato que voy a enviar. Entonces es positive y le asigno el valor de 8, porque actuales el dato que voy a enviar, lo voy a enviar un bit por vez, es in, es Standard Logic Vector, bit -1, down to 0. Debido al generic que usé, es que si quieren pueden probar con otra cantidad de bits de datos. Por ejemplo, podrían usar el ASCII, si tuvieran la posibilidad de usar el de 8 bits. Luego tengo una señal que se llama enviando, que también es de entrada, in, Standard Logic, que como esta descripción la voy a probar en la plaqueta, voy a tener un interruptor que va a ser el que genera esta señal. Y cuando esta señal esté activa en 1, entonces va a entrar en datos. Cuando el interruptor no esté más accionado, va a enviar datos. El dato que voy a enviar, o sea, el bit que voy a enviar del dato, pero como este estado que tengo que describir en la línea anterior con type, estado is, tiene que ver con lo que estoy describiendo, o sea, una transmisión serie usando la norma asincrónica RS232, es conveniente repasar un esquema de esta norma. Acá vemos en forma simplificada la transmisión de un dato de 8 bits, como es el ejemplo que estamos viendo. Cuando no se está transmitiendo un dato, la línea se encuentra en un estado llamado idle y que es un 1 lógico. Luego, para poder sincronizar el transmisor con el receptor, ya que la norma es asincrónica y no se transmite un carácter de sincronismo, hay que producir un bit que se llama de start, que está en estado 0. Es un bit que representa un 0 lógico. Por eso es necesario que la línea esté en 1, para poder identificar cuando cambia a 0. Luego, a continuación, de esta manera se representan los 8 bits de datos. Esta representación significa que pueden estar en 1 o en 0. El primer bit que se transmite del carácter que se está transmitiendo es el menos significativo, por eso está numerado como D0. Entonces, bueno, según lo que acabamos de ver en el esquema, un estado idle, cuando no se está enviando nada, start, el start cuando se está enviando, sincronizar el receptor enviando datos, que es el caso en que está
es el estado en que se están enviando de a uno los bits que componen el dato y con un determinado baud rate. Y stop, que es el único bit de parada que tenemos. Mantuve los nombres en inglés porque son muy característicos, excepto el estado que en inglés llaman data y que me parece que no es muy claro. Es más claro decir que estoy enviando. Por supuesto estoy enviando de a bits. Luego tenemos la señal que llamo pulso. Voy a tener una señal pulsante de baud rate, que en este caso voy a usar 9600 bits por segundo. Luego está la señal registro. Que es del mismo tipo que el dato. O sea, Standard Logic Vector, bit -1, down to 0. ¿Por qué? Porque ese dato que voy a leer, en mi caso lo voy a generar con 8 interruptores, cargado en este registro, que es un registro de desplazamiento. Y de a uno vamos a ir quitando el bit menos significativo, que va a ser el que se va a transmitir por transmit data de la norma RS232. Esta señal, que llamo contador, va contando la cantidad de bits que voy enviando del carácter. Es unsigned E3 down to 0. Podría haber sido 2 down to 0 porque con 3 líneas puedo contar los 8 bits que estoy enviando, pero lo dejé con una línea más para que pudieran cambiar y enviar caracteres, por ejemplo, de 10 bits si quisieran. Los caracteres que se envían normalmente son ASCII de 8 bits, pero se pueden enviar caracteres de 5, 6, 7, 8, 9. También hay que tener en cuenta que podemos agregar el bit de paridad. Así, más de 10, 12 bits no es lo usual. El código de esta manera está preparado para que puedan enviar un carácter de hasta 16 bits. Luego del begin tenemos el cuerpo de la arquitectura y comenzamos instanciando un componente. Component baud rate. Entonces, este componente va a ser el que va a generar el clock del baud rate, o sea, de la velocidad con que vamos a transmitir cada uno de los bits del carácter. Por map, las señales de clock y reset están mapeadas directamente con los ports que estamos usando de esta descripción, de clock y reset. Y luego tenemos pulso, que va a ser justamente la señal pulsante con la frecuencia dada por el baud rate. El pulso O está mapeado a pulso, que es la señal que habíamos visto en la línea 22, Standard Logic. Entonces, a continuación, tenemos un proceso que lo llamo TX y se va a disparar por el clock, que en este caso es esa señal pulsante que llamé pulso. Luego el if rising edge pulso espera que haya un flanco creciente de esta señal y allí hay un if que analiza si reset está activo. Si reset está en 1, está activo, entonces el próximo estado va a ser idle. Es para poder entrar en la máquina de estado. Luego, contador se lo inicializa en 0, como está hecho con adders. Pueden cambiar entonces perfectamente la cantidad de bits, igual que el registro, también lo inicializo en 0. Y escribo un 1 en la línea, o sea, un 1 Standard Logic en DAT-O, que es la línea de transmit data de la RS232. Entonces lo pongo en el estado normal cuando no se está enviando nada. Si no está reseteado, entonces vamos al else. Y allí tengo la máquina de estado. Case, próximo, is. Si when idle, o sea, si el estado es idle,
con otro if analiza cómo está el interruptor, voy a usar yo de entrada, la señal enviando i, o sea, si está en 1. Si está activa esta señal es porque decidí enviar un dato. Si envío un dato, lo primero que hago es, ese dato que es el que quiero enviar, lo asigno al registro. Ese es el registro de desplazamiento del cual les hablaba. Y la señal DAT-O la pongo en 1. Ya lo había hecho en el reset. Este es otro caso en que también tengo que repetir esta inicialización, porque una vez que estoy en la máquina de estado, no necesariamente voy a volver al reset. Así que si vuelvo al estado idle, tengo que volver a poner esa línea en 1. Luego, el próximo estado será start, para comenzar entonces enviando los datos. Y cierro el if. Cuando voy al estado start, ¿qué hago? Mando el bit de start, justamente, que es un bit en 0. Como les decía, este bit es el que sincroniza el receptor y el transmisor, porque las WAR son asincrónicas. El contador lo pongo en 0 nuevamente, también este es un caso en que tengo que repetir la sentencia que estaba en la línea 34, y el próximo estado va a ser enviando datos. Entonces voy a when enviando datos, el contador lo incremento en 1, el bit 0 del registro lo asigno a DAT-O. Entonces con esto voy a ya enviarlo a través de la comunicación serie. Y un desplazamiento del registro, de manera del bit 0, ponerlo en la posición más significativa, concatenado con el registro bit -1 down to 1. Con esto hice un desplazamiento hacia la derecha. Y ese valor desplazado lo cargo en registro. Luego tengo que preguntar si contador es igual a bits -1, o sea, si llegó al valor máximo de cuenta. Si llegó a ese valor, entonces el próximo estado es stop. Si no, en el próximo pulso va a volver enviando datos. Así hasta que envíe los 8 bits que teníamos previsto enviar. Cuando envió los 8, entonces vamos a stop. Stop tiene que necesariamente enviar un 1 a la línea y este es el bit de parada que justamente tiene que estar en 1. Y el próximo estado es el idle. Así continuamos con la máquina de estado. Es una descripción muy sencilla. Vamos a ver ahora la descripción del baud rate que genera una señal que está siempre en 0 y tiene un pulsito del ancho de un clock, o sea, una señal pulsante. Library IEEE, Package Standard Logic 1164. En la entidad, como por de entrada, clock y reset, ambos son del sistema, y como salida una señal que llamé pulso, que es también Standard Logic. Como voy a probar en mi plaqueta esta transmisión, entonces voy a usar el oscilador de 24 MHz y voy a comenzar a transmitir a una velocidad de 9600 bits por segundo. De manera que tengo que contar 2500 pulsos, haciendo la división. Esta división es una división entre constantes, entonces voy a definir una constante para que la realice. La velocidad con que comienzo es de 9600 bits por segundo, es una velocidad baja, pero es la que está seteada en la computadora, entonces es más sencillo comenzar por ella. De todas maneras, es recomendable comenzar por velocidades de transmisión baja hasta ajustar toda la transmisión, y una vez que se comprueba que funciona correctamente, es subirla a una velocidad más alta, como la que se está usando, que es 115,2 kilobits por segundo. En la parte declarativa de la arquitectura, entre el is y el begin, tenemos una señal que llamo próximo baud, que es de tipo estado baud, o sea que es un tipo de datos enumerados, por lo tanto
en el renglón anterior con type defino estado bout is y entre paréntesis y separado por coma los dos estados de esta máquina de estado, el inicial y el contando. Luego tengo la constante que les comentaba, que se llama cuenta, que es de tipo integer. El valor que le asigno es entonces el resultado de esa división entre números enteros. Cuando quieran trabajar con otra velocidad, simplemente tienen que cambiar el denominador. Luego está la señal que llamo contador bout, que es integer y está en el rango 0 tu cuenta, de manera que se va a acomodar automáticamente al nuevo valor que le hayan puesto al divisor. El nombre de esta señal próximo, que le agregué la palabra about, y el estado, que también lo llamo con estado bout, y el contador, que lo llamo contador bout, está pensado para simular y ver las señales. Y simular usando, como en este caso, esta descripción instanciada. De manera que, como las demás descripciones que van a componer el proyecto, también voy a tener máquinas de estado, si a todas les pongo señal próximo de tipo estado y el contador le llamo contador, cuando tengo que seleccionar las señales para ver, tengo varias que se llaman igual, entonces se puede hacer, pero no queda clara la interpretación. Por eso le agrego una palabra para poderla distinguir, en este caso, de la máquina de estado del transmisor. Veamos un poco el código. Teníamos acá la línea 21, señal próximo de tipo estado. Y también tenemos un contador. Entonces, en el baud rate, que lo voy a instanciar en varios proyectos, tengo que cambiar el nombre, así es más claro. Son detalles a tener en cuenta. Para hacer esta descripción me basé en las anteriores que hice de divisor de frecuencia, pero hay una diferencia. Cuando yo hice divisor de frecuencia, las señales tenían aproximadamente un ciclo de actividad del 50%. O sea, si era número par, era justo el 50%. O sea, que en el semiperiodo tenía que complementar el estado de la señal y luego volverlo a complementar al cumplirse un periodo. En este caso, yo lo que necesito es un pulsito en 1 al final de la cuenta. Por eso es una señal pulsante. Y le hice una descripción especial. Luego del begin comienza el cuerpo de la arquitectura. Tengo un proceso que lo voy a llamar baud y que va a ser secuencial sincrónico, de manera que se dispara solamente con la señal de clock. Luego, con el if rising age clock, espero un flanco creciente de la señal de clock. A continuación, con el if reset igual a 1, pregunto si está activa la señal de reset. Esto es necesario para darle el estado inicial a la máquina de estado, porque entonces, si está activa la señal de reset, el próximo baud va a ser el inicial. Else, cuando llega otro flanco creciente y no esté activo reset, entramos en la máquina de estado. Hay un case que analiza el valor que tiene próximo baud. Is, when inicial, la señal de salida pulso la pone en 0. El contador baud también lo pone en 0 y el próximo estado va a ser contando. When contando, pregunta si llegamos al final de la cuenta, o sea, si contador baud es cuenta menos 1. Si es menor que este valor, tiene que contar, por lo tanto, incrementamos la señal contador baud. Else, el pulso lo ponemos en 1, porque quiere decir que ya terminó la cuenta. Y el próximo estado, que el próximo baud, va a ser el inicial. Cuando vamos al inicial, el pulso lo pone en 0, de manera que, como la máquina de estado avanza con un clock, cuando se pasó del estado contando al estado inicial, pasó un clock. Y entonces el ancho del pulsito en 1 quedó del ancho de un clock. Cerramos el if
cerramos el case, cerramos los otros if y el proceso. Como voy a usar mi package, tengo que tener en la parte declarativa de mi package la entidad del baud rate como componente, porque yo la instancié en el diseño que habíamos visto antes. Acá estaba, ven, instanciado en el diseño del transmisor. Entonces vamos a ver ahora mi package. Entonces copié la entidad en la parte declarativa del package y cambié la palabra entity por component. Y con eso ya lo puedo usar. Entonces ahora vamos a ver el compilado. Y mientras se compila, les muestro que yo ya hice assignment pin planner, la asignación de los pines. Con .o, en este caso, está a un pin que corresponde a transmit data del conector RS232 que tiene mi plaqueta. Vamos a ver ahora los warning. Fíjense, errores no hay. Critical warning tampoco. Esto es porque, como les comentaba, ya hice el pin planner. Y los warning que tenemos son 5 y son los usuales. Así que directamente podemos ver, yendo a Tools, Nel Viewer, RTL Viewer, el circuito generado. Fíjense que como esta descripción a continuación la vamos a probar directamente en la plaqueta, entonces el dato que voy a enviar es de 8 bits. El dato de 8 bits implica que sea complicado ver el circuito y analizarlo. Cuando yo quiero ver el circuito RTL y poderlo analizar cómodamente, en lugar de 8 bits, a lo mejor pongo datos de 3 bits para hacerlo más sencillo. Si no, es imposible con tantas líneas. Lo que les quiero mostrar en este circuito, por ejemplo, acá tenemos el instanciado que llamé baud rate. Fíjense que dice DUT. A quien le llega el clock y el reset. El clock llega en este diseño únicamente al baud rate. Haciendo doble clic podemos ver cómo es el circuito del generador del baud rate. Volvemos al circuito que teníamos. Acá, fíjense en amarillo, generalmente el Quartus pone las máquinas de estado. Entonces abro esa máquina de estado y esta es la que corresponde al transmisor. Tenemos el estado inicial después del reset, porque al transmisor le llegaba la señal de reset del sistema. Si la señal enviando está en 1, entonces avanza al estado start. Este estado tiene que enviar a la salida un 0 para sincronizar. O sea que si no está activo reset, directamente envía el 0 y va al estado enviando datos. En este estado se queda mientras el contador no haya llegado al máximo de la cantidad de bits que tiene que transmitir. El bit de stop no lo estoy contando en los datos, ni el de start ni el de stop. Cuando el contador llegó al máximo de bits, entonces tiene que enviar el bit de stop y de allí directamente va al estado idle nuevamente. Todas estas flechitas de retorno es cuando se aplica reset, porque reset lo mandaba al estado idle. Volvamos al circuito RTL haciendo un zoom para ver bien el detalle. Este es el registro de desplazamiento. Recuerdan que era un registro de 8 bits, de 7 a 0. De esta manera representan cuando se carga el registro con los 8 bits. El bit 0 de ese registro va a ir a un multiplexor. Ese multiplexor tiene 4 entradas de selección. Esta es cuando el próximo estado es idle, próximo estado start, próximo estado enviando datos. Cuando se está en el modo enviando datos, entonces se va a seleccionar el dato que es el bit 0 del registro de desplazamiento. Ese va a pasar a out. La otra línea de selección es cuando el próximo es stop. Entonces, además de tener en los datos el bit 0 del registro,
tenemos un 0 para el caso del start y un 1 para el caso de stop o la línea en idle. A la salida de este multiplexor tenemos otro multiplexor. Fijémonos qué señal es la que está seleccionando las entradas. Es reset. Entonces, si reset está activo, o sea, está en 1, a la salida de este multiplexor vamos a tener un 1. Y ese va a ser el 1 que se va a transmitir. Recuerden que en reset estábamos en el estado idle. Generábamos un 1 a la salida. Si reset no está activo, estamos seleccionando la entrada 0. La entrada 0 es la salida del multiplexor anterior. Supongamos que como salida del multiplexor anterior teníamos el bit 0 del registro. Entonces pasa a este flip-flop. El clock que tiene este flip-flop es baud rate. Entonces es un flip-flop de transparente, de manera que cuando reciba un flanco creciente de la señal de pulsante de baud rate, recién allí va a dejar pasar el bit que tiene a la entrada a la salida y se va a transmitir por la línea serie. Entonces con este flip-flop se logra que los bits tengan una frecuencia que corresponde al baud rate que hemos elegido. Bueno, ahora lo que queda es ver la ejecución en la plaqueta. Entonces, volvemos al código. Vamos a ver cómo voy a generar en mi plaqueta las señales. Clock, ya vimos que es el oscilador de 24 MHz. Reset lo voy a generar con un interruptor. El dato a transmitir de 8 bits también lo voy a generar con interruptores. Elegí 8 bits para poder transmitir algún carácter del código ASCII, de manera, por ejemplo, de elegir una letra y poderla ver en la computadora. Enviando va a ser generado por un interruptor. Entonces, de esa manera yo sé en qué momento comienzo a enviar un dato. Así envío de a uno y tengo tiempo de verlo en la computadora.